Quisiera dar la palabra, digamos, a... ¿Sí? Con el apoyo de... Entonces, uno, en vez de queda más corta de lo que podría ser. En relación a que estamos en los proyectos para efectivamente podría ser un reglamento. Micrófono. Ya, gracias. Un reglamento que pudiera en lo medular, digamos, mantenerse. Yo vería una estrategia como práctica, ¿ya? En el sentido que si esto llega a ejecutarse de la manera en que se está pensando, el reglamento nos pone también un rótulo que dice acá que desde el momento en que se publique tenemos 3 meses para que se cree el registro de institutos o instituciones asilares. Y se define ahí asilar como aquella que en forma total o parcial, ¿cierto?, tenga personas ahí por razones básicamente que no son médicas, ¿cierto? Entonces, si uno quisiera ocupar al pie de la letra esa definición, si al momento de publicarlo, en 3 meses más, nosotros no tuviéramos ninguna persona en esa condición, entonces inmediatamente dejaríamos de ser aplicables para el rótulo de asilares, ¿cierto? Entonces, efectivamente nosotros podríamos desarrollar una estrategia que en 3 meses nosotros nos pusiéramos como objetivo, ¿cierto?, no tener ningún paciente que efectivamente cumpla con esa definición. Y si eso fuera así, si en 3 meses lográramos eso, entonces inmediatamente estaríamos fuera del plazo de los 5 años que establece este reglamento para el cierre de las instituciones asilares, ¿ya? Y pongo el énfasis porque ahí dice que no se pueden crear nuevas instituciones, pero el reglamento lo que plantea es el cierre de las que se definan a 3 meses plazo como asilares, ¿ya? Esa es mi interpretación de lo que yo leo del reglamento. Y lo último que quiero señalar para poder darle la palabra es que en lo medular yo comparto en gran parte lo que hay detrás del reglamento, porque si bien es reiterativo, creo que es útil también para nuestros propios intereses el hecho de que se destaque que la hospitalización psiquiátrica de ninguna manera puede ser con el fin de resolver problemas habitacionales o de vivienda, como plantea el reglamento, o sociales, o de cualquier otra índole que no sean psiquiátricas. Y me parece que esa definición, que ya estaba clara en la ley, por lo menos, al estar nuevamente reiterada en el reglamento, nos puede ser muy útil, justamente con el objetivo de llegar a, en un plazo acotado de 3 meses, egresar a estos pacientes, ¿ya? Ahora, existen unidades, porque todos los servicios de salud, e incluso nuestro propio servicio de salud, el Hospital San José, por ejemplo, tiene pacientes que no son egresables por razones sociales. Y lo que hacen es que los egresan a dispositivos externos, como por ejemplo unas camas sociosanitarias, creo que se llaman, en el Hospital de Tiltil.
¿cierto? Entonces, eventualmente es algo que estaría en las manos de nuestro servicio de salud, y por ejemplo, nuestro director de servicio de salud podría definir, a partir de tal fecha se crean tantas camas sociosanitarias nuevas, ¿cierto? Para acoger a aquellos pacientes que por razones sociosanitarias están en este hospital, ¿cierto? Esa podría ser una estrategia, entiendo que es extremadamente complejo, ¿cierto? Y entiendo que no hay recursos frescos para esto, puesto que esta fue una ley de iniciativa parlamentaria, y las leyes de iniciativa parlamentaria no cuentan con presupuesto, al menos en la Constitución actual. Era algo que estaba contemplado hacer, pero bueno, vemos que ese camino por ahora no es factible. Eso es lo que puedo... Mira, yo concuerdo con muchas de las cosas que dice Cristian. Nosotros hemos intentado terminar con las largas estadías. No es un trabajo fácil, ¿ya? Nuestros pacientes no son aceptados en otras instituciones. Nos quedan todavía 23 hombres en larga estadía varones y 7 mujeres en larga estadía damas, donde es más fácil de alguna manera el egreso, porque además tenemos este convenio con la clínica Raquel Gaete, que es de larga estadía, donde tenemos 120 cupos. Ahora, mientras tengamos las largas estadías y mientras tengamos este convenio con la clínica Raquel Gaete, somos una institución asilar. Hemos tratado de resolverlo de todas maneras, porque en otros reglamentos y otras normativas del servicio del MinSal, los hogares protegidos, las residencias o estos convenios con una clínica de extensión, como es la clínica Raquel Gaete, está en manos del servicio. Nosotros hemos planteado al Servicio de Salud Metropolitano Norte desde hace muchos años que ellos se hagan cargo de lo que se tienen que hacer cargo, ¿ya? Que es el convenio a través de un DFL 36, que son platas protegidas, tanto de la clínica de extensión, de la Raquel Gaete, como de los hogares protegidos. Porque si eso se llevara a cabo, terminamos, digamos, inmediatamente con el concepto de que tenemos servicios que todavía son asilares. Pero ojo, que más allá de eso, y que por decreto se podía hacer, o sea, otros hospitales psiquiátricos lo que dijeron, no, esto no es una larga estadía, es una mediana estadía, ¿ya? Y por lo tanto se acabaron las largas estadías solo por decreto, ¿ya? Pero aquí, en el artículo transitorio, dice que más allá de lo asilar, y que podrías como revertirlo, ¿ya? Cualquier establecimiento de psiquiatría segregada tiene que desaparecer en 5 años. Bueno, por eso la lámina yo hacía referencia a que la política pública son 2 temas, los que se regulan conjuntamente. La desinstitucionalización de las largas estadías y el cierre de los hospitales psiquiátricos monovalentes. Leo. En un plazo de 12 meses contados desde la entrada en vigencia de este reglamento, se dictará un plan de desinstitucionalización de personas en establecimientos, servicios, unidades psiquiátricas asilares, que establecerá un proceso progresivo de cierre de unidades, establecimientos asilares, luego de atención segregada de salud mental. El principio que está detrás de esto, y lo habíamos conversado la vez anterior, es precisamente el estigma, ya que tiene la atención segregada, pero solo de psiquiatría. Nadie está hablando acá del hospital del tórax, del geriátrico, del de neurocirugía. No, estamos hablando del hospital psiquiátrico. La política pública apunta a que no deben existir hospitales segregados. Es cierto, no deben existir las largas estadías, pero por el principio comunitario. Eso lo sabemos desde antes del año 2000, digamos, ¿ya? Pero por otra parte está esto del cierre del hospital psiquiátrico, que a lo que apunta no es la larga estadía, es todo, la corta estadía, todo eso tiene que ser prestado por servicios de psiquiatría de hospitales generales. Como yo les señalé la vez pasada, tiene 2 sentidos. Un sentido histórico, ¿ya? Y un sentido de abuso que pueden tener estas personas, de estigma, de estar alienados, separados del resto, es lo que dicen, digamos. Y por otra parte, el hecho técnico de que una persona inserta en un hospital general, una persona con alguna patología psiquiátrica puede tener una mejor atención.
Eso es lo que se plantea, digamos, dentro de esta política. Tenemos personas que nos están pidiendo la palabra desde el Zoom. No sé cómo lo hacemos acá. Ya, entonces, no sé, doctor Nachar, ¿usted tenía las personas ahí? Sí, hay muchas manos levantadas. Ahora tenemos 10 minutos para la 1. Probablemente se requiera otro conversatorio, ¿no? Dentro de los comentarios del chat aparecen las complicaciones de los tribunales, de incluirlo como una situación que va a entorpecer más nuestra praxis, ¿no? Entonces le voy a dar consecutivamente y por favor, si podemos ser breve, señor Carlos Chola, Nicolás Cisternas, Iván Guzmán, doctor Héctor Duque y la doctora Álvarez. Señor Choca. Sí, hola a todos. Gracias por la invitación. Gracias a la presentación de Carolina, con quien la conozco hace bastante tiempo y quisiéramos seguir colaborando para que no esté sola en esta tarea titánica. Porque bueno, yo La tecnología nos supera. ¿Se escucha? Sí. Yo trabajo hace 25 años en un hospital psiquiátrico, en este caso Putendo, los últimos 15 en el área forense. Por lo tanto, tengo bastante conocimiento del ámbito legal y participé en un foro el año pasado. Estamos intentándolo. Espero... Disculpa, Carlos, no te escuchamos. Ajá. Sí. Ahí sí, prueba, Carlos. Sí, ¿ahora se me escucha? Bien, Sí. ahí sí. Bueno, quiero demorarme ojalá 40 segundos más para dejar el resto participar y ojalá que se levante otro conversatorio pronto, porque en realidad el tema es demasiado importante. Decía que, bueno, me dedico hace 25 años en el hospital de Putaendo y hace 15 en la forense, por lo tanto entendí bastante en el ámbito jurídico. Participé en un foro de la ley el año pasado y con extrema preocupación veía la lentitud con que salía el reglamento y salió un reglamento, al parecer, básicamente hecho por abogados que no hicieron este trabajo de conversar. Dos palabras más. Yo voy cada vez más interesado en propiciar una visión social versus la biomédica, que ha sido la revisión en el ámbito psiquiátrico, y por lo tanto es tan importante atender los derechos de las personas, el consentimiento informado, el apoyo para que las personas puedan dar ese consentimiento, reemplazar términos como enfermedad mental por discapacidad psicosocial, etc. Pero yendo al reglamento, es clarísimo que la ley tiene una cierta cantidad de artículos y el reglamento prácticamente lo dobla, ya eso ya pareciera totalmente extraño. De hecho, la ley 20.584, que es la antecesora de la 20.331, tiene un reglamento que también conozco, considerado por personas con las cuales he conversado, de muy mala calidad. Pero este reglamento no solo hace un copy-paste, sino que extiende, como explica Carolina, su ámbito de acción, dejando un montón de áreas muy borrosas. Por lo tanto, y con esto termino, se hace urgente que quienes podemos ser afectados, por lo que veo en el chat, ¿cierto? En provincia también, unidades que no tienen las condiciones propicias, y por lo tanto esto no resuelve el problema, lo complica y bueno, se hace ultra necesario que podamos mandar o tener acceso a que este documento no salga sin que se revisen prácticamente todo. Muchas gracias. Nicolás Cisternas, ¿sí? Muchas gracias, don Rubén. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación, ambas fueron bastante ilustrativas. Me gustaría dirigir un par de preguntas a doña Carolina Carvajal.
En primer lugar, la primera vez que yo leí la ley 21.331, me pareció que estaba redactada en términos de regular la internación denominada administrativa. Sin embargo, ahora en el reglamento aparecen algunos esbozos respecto de la internación denominada judicial, especialmente me importan las que dicen relación con materias penales. Entonces, la primera pregunta dice relación con que si es que se está intentando regular por medio de un reglamento materias que son de ley y que por lo tanto se está bypaseando, por denominar de alguna manera, el trámite legislativo. En caso de que la respuesta sea negativa y que efectivamente esté todo dispuesto de manera armónica, me gustaría preguntarle si es que usted considera que los requisitos de la internación que aparecen dispuestos en la ley 21.331 también entonces deberían aplicarse, a propósito del reglamento, a las internaciones judiciales penales. Es decir, estos informes que tienen que evacuar de distintos profesionales de la salud, etcétera, etcétera. Y finalmente, estaba leyendo, me llamó la atención que usted haya enumerado cuáles serían los casos en los cuales se podría internar penalmente a una persona, y me gustaría saber si es que usted también comparte la opinión de que existiría un vacío legal, debido a que se sostiene que, si me permite, que podrá internarse a las personas a internación provisional en razón de sospecha de enajenación mental con fines periciales y de tratamiento, aquellas que hayan resultado declaradas inimputables y aquellas personas que caen en enajenación mental durante el cumplimiento de una pena. ¿Qué pasa con las personas que son imputadas y que tienen confirmación de una enfermedad mental que causa inimputabilidad? Si es que efectivamente, como yo sostengo, no estaría previsto y habría un vacío, o bien si es que puede ser también abordable desde la primera hipótesis de sospecha. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Primero, el Código Sanitario es el que hace la distinción entre los tipos de hospitalización: voluntaria, involuntaria, y la involuntaria judicial o administrativa. La administrativa que decretaba la Seremi en ese entonces. La judicial, sabemos que son dos hipótesis: las reguladas por la legislación penal y procesal penal, y la regulada por la legislación familia y procesal de familia. El reglamento, no entiendo yo que pretenda intervenir en la regulación que hace el Código Procesal Penal, ¿ya? Sino que regula los lugares de internación, ¿ya? Que ahora son materia de, digamos, organización, porque ni siquiera está plasmado en un documento formal. La Red Nacional de Psiquiatría Forense y la red es algo de política del Ministerio de Salud. Acá se pretende darle, digamos, una formalidad más, ¿ya? Entonces, no creo que invada en materias de ley en la medida que solamente define el lugar. Lo que yo considero es que la definición del lugar es inconsecuente con las garantías que la misma ley 20.584 le reconoce a todas las personas que están en esa situación forense, digamos. ¿Ya? Luego, la internación penal, la hospitalización administrativa penal, es sumamente crítica a nivel de estándares internacionales de derechos humanos, ¿ya? De hecho, tenemos observaciones del Comité de los Derechos para las Personas con Discapacidad que le solicitan al Estado de Chile derogar esa normativa, las medidas de seguridad, etc. Por lo tanto, en ese sentido, ya que de lo contrario el reglamento estaría interviniendo en la regulación penal y en la legislación penal, a las internaciones penales solamente debiera aplicarse la lógica de la internación psiquiátrica con finalidad terapéutica, en el mismo sentido que a la lógica de familia. Y luego, si un imputado tiene confirmación de enfermedad y es imputable, pero no se ha dictado a su respecto una hospitalización judicial, es una persona común y corriente como todos los demás, ¿ya? Por lo tanto, se rige por las reglas generales. Si él
consciente en su hospital, o sea, es un servicio general. Eso es súper importante para efectos de cuando algo es discriminatorio, no, pero en el fondo él se rige por las reglas generales. Si él consiente en hospitalizarse, se hospitaliza, y si se dan los supuestos de la ley 21331, entonces será sujeto a una hospitalización involuntaria sanitaria con control judicial. ¿Quedó ok? Sí, pero mi pregunta dice relación con las personas que, la última pregunta dice relación con las personas que están en un proceso penal, se les impuso internación provisional, ¿Sí? y tienen confirmación de inimputabilidad. Esas personas no estarían dentro de los 3 casos que regula el reglamento. Porque La solamente verdad habla de es las que, sospechas. sí, la verdad es que el reglamento no puede regular situaciones que son propias de ley, ¿ya? Por lo tanto, estaríamos frente a un vicio, frente a un exceso, ¿ya? Si se pusiera a regular esa hipótesis. Ok, listo. Muchas gracias, Carolina. Muy claro todo. Está ahí, necesitamos, Iván Guzmán. El señor Iván Hola, buenas Guzmán. tardes. Allá. Sí, mi nombre es Iván Guzmán, soy psiquiatra, trabajo en la unidad de corta estadía del Hospital El Pino. Muy breve, quería hacer 2 comentarios con respecto al reglamento. Podríamos hablar mucho, pero me voy a enfocar en 2. El primero es una contradicción que se produce en el artículo 4, porque el artículo 4 dice de que obviamente nadie se puede hospitalizar por temas sociales, eso me parece muy bien. Pero después el párrafo siguiente dice, es obligación del prestador, no dice quién es el prestador, si es el hospital, la unidad de corta estadía o el servicio de salud, es obligación del prestador agotar todas las instancias que correspondan con la finalidad de resguardar el derecho del paciente a vivir en forma independiente y en ser incluido en la comunidad. Ahí se produce una contradicción porque no puedo tener a nadie hospitalizado por temas sociales, pero después la ley y el reglamento me obliga a agotar todas las instancias necesarias para buscar que el paciente viva en forma independiente. O sea, me parece bastante pretencioso lo que quiere que hagamos los prestadores, buscarle al paciente que viva en forma independiente. Eso puede llevarnos muchos meses. De hecho, nosotros, gran parte de los pacientes que se nos alargan las hospitalizaciones son por temas sociales, buscar vivienda, y esto puede incluso alargar mucho más las estadías de los pacientes. Entonces, eso yo creo que hay que conversarlo. ¿Es realmente labor de nosotros, los prestadores, ver estos temas sociales? Obviamente, algunos sí, pero ver que el paciente vive en forma independiente me parece mucho y se contradice con el punto anterior. Y el otro punto es el 24, el artículo 24, que es de las hospitalizaciones voluntarias. Que las hospitalizaciones voluntarias dice que cuando el paciente cumpla 30 días hospitalizado se tiene que informar al tribunal de familia. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué en una hospitalización voluntaria se tiene que informar al tribunal de familia? Y a mí me parece que ahí hay un tema discriminatorio con el paciente de salud mental, porque, no sé, yo trabajo en un hospital general y en los servicios de medicina, de cirugía, en las UCI, ahí está lleno de pacientes que llevan más de 30 días hospitalizados y no les solicitan que los informen al tribunal de familia. Entonces, me parece que es que se mira con un prisma distinto a los equipos de salud mental, por decirlo eufemísticamente. Eso. Eso quería comentar. Hacer Gracias. una precisión. Efectivamente, una de las grandes críticas que tiene la ley es que desarrolla el derecho a una integración social laboral, desarrolla un deber de intersectorialidad del Estado, pero luego radica precisamente en los prestadores de salud la obligación de asegurar a los pacientes una vida independiente, un poco de la mano con esta prohibición de las largas estadías. Pues bien, eso tiene que ver un poco con uno de los vacíos que presenta el reglamento. El reglamento precisamente lo que pretende es aterrizar eso. ¿Cómo vamos a hacer los equipos clínicos eso? Bueno, es uno de los temas que debió haber regulado el reglamento, ¿ya? Sobre todo si hace énfasis y dedica artículos al cierre de las unidades de larga estadía. Entonces, ¿cómo se va a coordinar los servicios de psiquiatría, los hospitales con el intersector, con el CENADIS, con el CENAMA, con los LEAM, etcétera? ¿Cómo se van a disponer de mayores hogares y residencias protegidas? ¿Ya? ¿Cómo vamos a instalar residencias sociosanitarias, etcétera? Esa es precisamente una de las falencias. Esa es mi Luego, el pregunta, control de la quizás se debería hospitalización hacer, voluntaria, o sea, precisamente ¿estarán hubo incluidos un los conflicto, una otros discusión, ministerios y en la esto Corte también? Suprema durante el debate legislativo se opuso a que las hospitalizaciones voluntarias fueran objeto de control judicial, porque precisamente significaría desconocer el consentimiento de las personas. Precisamente uno de los pilares que tiene la ley, cómo fortalecemos la capacidad que tienen las personas de dar consentimiento, pero luego no les creemos y los mandamos a control judicial. ¿Cuál es el sentido que tiene?
muchas veces existen personas que no tienen capacidad realmente de consentir, pero no se oponen. Entonces se llama la oposición pasiva. Entonces cuando una persona se queda callada, entonces no es que sea involuntario. Sin embargo, el omitir no significa aceptar. Entonces eso es lo que pretende la hospitalización voluntaria. Pueden haber personas que están hospitalizadas, que no se niegan, no solicitan el alta, pero luego su hospitalización no es necesaria, ¿ya? Entonces eso es lo que se pretende. Las hospitalizaciones involuntarias tienen que ser llevadas, ya conducidas al Tribunal de Familia por parte de la Seremi de Salud. Sin embargo, las hospitalizaciones voluntarias tenemos que ser los propios servicios de salud. Y eso el reglamento tampoco lo regula. ¿Cómo? Va a ser necesario tener equipos de abogados, porque esos requerimientos se necesita patrocinio de abogados, etc. Una de las cosas, nuevamente, falencias del reglamento que no regula. Doctor Héctor Duque. Hola, ¿se oye? ¿Se oye? Sí. Ah, ya. Bueno, muchas gracias, felicitaciones de nuevo. Desgraciadamente me perdí las palabras del doctor Mas. Felicitaciones a Carolina por el exhaustivo análisis que hace, una vez más, de la ley y la mirada crítica y constructiva. Y sobre todo el hecho de haber mencionado que esto tiene un trasfondo que contempla la ley 21.331, la 20.584, la ley de urgencia, el reglamento 570, incluso referencia al reglamento del 27, digamos, la circular 6 de diciembre del año pasado, digamos, este reglamento en curso y también el código sanitario, digamos, para mostrar, digamos, la importancia, la complejidad del tema, digamos, y el hecho de que no se pueda resolver así con un reglamento tan fácil, a pesar de que hay un mérito en que este equipo del ministerio haga esto, porque esto debe haberse hecho hace 60 días después de la ley 21.331, y no recién ahora. Ahora, el que se está haciendo ahora es un mérito, pero no necesariamente el producto es un mérito. Entonces, son cosas distintas. Y entonces, por ejemplo, el reglamento efectivamente hace copy-paste con varias cosas. Por ejemplo, en el plan ese de consentimiento informado, en realidad lo que se usa en el mundo es un plan de cuidados, en el que el consentimiento informado y válido es un instrumento más del plan de cuidados, digamos. Entonces, falta rigurosidad conceptual desde la ley y también, por supuesto, en el reglamento. ¿Qué decir del último aspecto donde se pretende meter como por secretaría, digamos, una política de desinstitucionalización, digamos? Entonces, y donde ni siquiera está bien definido el concepto de asilar. Lo de asilar remite a lo residencial, a que alguien viva en un hospital, a que sea institución total, a que haya confinamiento, a que haya sustitución de voluntades permanentes, que haya reclusión. No tiene nada que ver con la atención segregada, que se refiere a poblaciones especiales desde el punto de vista clínico, y que también a veces obedece a necesidades de optimización de recursos y descentralización. Por ejemplo, en el mundo civilizado hay centros para personas con psicosis específicas, con trastornos alimentarios, con cuadros neuropsiquiátricos, con trastornos graves de personalidad, con trastornos obsesivo-compulsivos refractarios a todo tipo de medidas, con ciertos tipos de adicciones, sin considerar los hospitales de seguridad, digamos, que son distintos, digamos, son formas especiales. Entonces, cerrar la puerta a las poblaciones especiales clínicamente distinguibles, digamos, como atención segregada, digamos, es un error. También quería precisar, digamos, la clínica de la Chile no va a ser cerrada porque ellos son departamentos de un hospital general y basta con que le borren la palabra clínica y se acabó y pasa a ser una unidad como la de Universidad de los Andes y la de la Católica. Pero, y lo otro, a propósito de asilar, la psiquiatría social, que es el tema que a mí me interesa, digamos, ya definió hace mucho rato que los asilos no se remiten solo a las largas estadías. Eso es lo que se llama el asilo clásico. También existe el asilo virtual, que son esas pensiones pichiruchis, digamos, de todo tipo, legales e ilegales, donde le quitan las pensiones y las personas están peor que en establecimientos estatales. También está el asilo difuso, que es la gente con enfermedades psiquiátricas que forman parte de los homeless, de los sin hogar, que pueden llegar al 40%. Está la gente del asilo penitenciario, que es la gente, lo que ha estudiado Adrián Mundo en nuestro medio. Y está también el asilo doméstico, que es la gente que está guardada en la comunidad porque se idealiza la comunidad como que por definición va a ser salutogénica necesariamente. Y resulta que, recordemos la mujer gallina y otros casos. Entonces,
la mirada del asilo, uno, digamos, tiene que ser precisado con criterios técnicos, científicos, científicos naturales y sociales. Y ahí hay una tarea también para el hospital, porque el hospital efectivamente es una especie de ciudadela que tiene varias unidades. Tiene consultorio externo, que tiene, digamos, unidades específicas como trastorno afectivo, psicoterapia, neuroléptico depósito. Tiene sectores de agudo, algunos indiferenciados y otros más específicos, como el de primer episodio. Tiene un departamento forense, tiene una unidad de urgencia, tiene una unidad de droga y tiene una unidad de larga estadía que en realidad correspondería al asilo clásico de la psiquiatría social. Entonces, el hospital igual tiene como cuerpo de profesionales de larga experiencia y con conocimiento acumulado que no puede lanzarse por la borda, y a propósito de lo que decía la Carolina, al que se le da un trato en tanto instituto como particularmente discriminatorio respecto de los otros institutos, neurocirugía, tórax y otros, cáncer. Entonces, claro que tiene que hacer una labor, digamos, de deconstrucción de su institución, pero no de aniquilación de la institución. Y ahí hay un tema que tiene que ser, digamos, bien, y tiene que ser con la comunidad y con todo el conocimiento acumulado que hay ahí, digamos, no se puede prescindir de eso así nomás. Y yo creo que va a tener que evolucionar a unidades más especializadas, digamos, y ser diferencial, como es en muchas partes del mundo. Entonces, creo que hay harto que hacer y yo pienso que, no sé, yo no veo más que a Carolina, dentro de los abogados que están haciendo críticas constructivas y, ¿cómo se llama?, documentadas e ilustradas. Creo que ese contingente hay que ayudar a engrosarlo, porque este reglamento no es solo hacerle opiniones, sino que también los grupos de profesionales van a tener que pensar en recursos de protección, de legalidad y de constitucionalidad, digamos, de toda esta cuestión, porque si no, ya está quedando la pelota, digamos, con lo existente, y este reglamento no necesariamente aclara, sino que confunde ciertas cosas. Así que yo lo felicito por la iniciativa y muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor Duque. Faltaría una persona que está con la mano levantada. Doctora Álvarez. Doctora Leticia. Hola, buenas tardes. No, yo quería, me resto de la opinión, pero el doctor Duque y el colega que habló antes representan lo que yo pienso. Creo que el ideal, el mundo utópico, ojalá no existan las instituciones psiquiátricas monovalentes por el estigma, pero en el mundo real estamos bajo el número de camas, ya del estándar internacional, y a 5 años no vamos a tener más hospitales y no hay infraestructura para los que ya hay en suplir ese número de camas. Por lo tanto, este problema político con la medicina basal, la evidencia de los estándares internacionales es una contradicción absoluta y yo creo que no va a ser aplicable. Eso nomás. Gracias. Aquí, la señora Astrid Schuster. Señora Schuster. Hola, buenas tardes. Mira, yo creo que todo lo que leí de la encuesta que están haciendo, en vez de ser un aporte, es una violación a todos los derechos humanos que se habían logrado hasta la fecha. Y lo más preocupante, me parece insólito de que personas en crisis tengan que decidir en forma voluntaria algo que ni siquiera entienden. Y lo más grave de todo esto es que vamos a pasar a juzgados de familia y vamos a depender de abogados. Entonces creo que llegó el momento de exigir que estos abogados que nos van a tomar nuestros casos, exigirles que tengan estudios psiquiátricos. Porque aquí no estamos hablando de leyes, estamos hablando de temas, el abanico es muy amplio, el tema mental. Entonces no podemos depender de un criterio jurídico a cosas que no tienen conocimiento. Ellos están viendo cifras, cosas convenientes, no saben la gravedad del tema. Y también lo delicado que ningún paciente se mejora en 30 días. Ningún paciente puede llevar un tratamiento o una terapia en 30 días. Entonces creo que llegó la hora de exigir profesionales preparados, que se incluya dentro de los estudios de jueces,
el tema psiquiátrico. Ay, yo quiero, Gracias, señora Astrid. La señora Astrid es representante de una organización de familiares de pacientes de Corpavi. yo tengo que hacer una precisión. El reglamento no crea el control judicial. El control judicial de las hospitalizaciones lo crea la ley. Y la ley lleva en vigencia desde mayo del año pasado. Otra cosa es que las Seremis de Salud no hagan efectivo y no estén enviando los antecedentes, al menos la de Santiago, porque en región, en Biobío, Quinta Región, sí están controlándose las hospitalizaciones involuntarias. Luego, el rol que cumple el juez no es determinar si procede o no una hospitalización. El juez lo que controla es que esa hospitalización se cumpla según los criterios que establece la ley. Vale decir, que tenga un objetivo terapéutico, que no se dé por causas sociales ni por falta de vivienda, esté prescrita por 2 profesionales de la salud, uno que sea médico, de preferencia psiquiatra, que no haya una alternativa más beneficiosa. Precisamente, ¿por qué controla eso el juez? El juez lo controla para que no se violen los derechos fundamentales de las personas, ¿ya? Por lo tanto, acá no es que intervengan abogados, tengo que hablarlo en defensa del gremio, porque precisamente el criterio de la hospitalización es técnico. Si nosotros aceptamos lo que dice el reglamento, de que el criterio va a ser ahora administrativo, porque lo va a determinar la Seremi de Salud, en virtud de lo que solicita el vecino, porque esta persona hace problemas en la calle, entonces ahí se nos cae el modelo. ¿Ya? El modelo es que sea algo técnico, porque no hay otra alternativa terapéutica que sea más útil para lograr la estabilización. Y ojo, no es que la hospitalización solo dure 30 días. El tribunal la va a controlar cada 30 días, de manera de ver si es que no se está extendiendo de manera innecesaria. Ojo, que acá tenemos 2 principios bioéticos en juego. Por una parte, la voluntad de las personas, pero por otra parte también tenemos un criterio de justicia social, de un uso equitativo de los recursos. Por lo tanto, la estada de una persona no puede estarle quitando la cama a otro que sí lo necesita. ¿Ya? Acá tenemos preguntas de los asistentes. Vamos a... Usted, por favor. Están a todas luces, ¿no es cierto?, la cantidad de inconsecuencias que hay en este reglamento versus la ley, ¿no es cierto? Además, aquellas materias en que excede efectivamente el reglamento las atribuciones o el marco que nos da la propia ley. Y más allá de eso, siento que hace falta también un poco un acercamiento con la realidad de este reglamento, efectivamente, como decía Carolina, es decir, vamos a cerrar, ¿no es cierto?, los hospitales psiquiátricos monovalentes o que tengan este carácter asilar, ¿no es cierto?, pero evidentemente no da soluciones, no dice qué es lo que viene, es decir, se nos impone a nosotros como prestadores de salud la obligación de coordinarlo todo y se nos quiere encerrar. Entonces, en definitiva, falta esa armonización de la normativa. Siguiendo un poco lo que decía doña Astrid Schuster, ahí básicamente nosotros que trabajamos en psiquiatría, sabemos quiénes son las personas que más nos internan pacientes con criterios no clínicos. ¿Quiénes son? Los tribunales de familia, ¿o no? Sí. ¿Ah? Por periodos que exceden lo terapéutico para la hora de internar, ¿no es cierto? Y sin perjuicio de eso, ¿no es cierto? Esta ley, la ley y el reglamento, bueno, lo viene a ratificar, digamos, le entrega al tribunal de familia la facultad de hacer el control de legalidad. Es decir, le estamos entregando la herramienta para decir, sí, está bien internado o está mal internado aquel ente jurisdiccional, ¿no es cierto?, que constantemente está hospitalizando personas en contra de su voluntad, sin criterios terapéuticos y por plazos que exceden largamente los periodos requeridos para la hospitalización. Entonces, desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, siento que este reglamento es poco aterrizado, poco cercano a la realidad práctica que vive la salud mental y la psiquiatría en Chile,
y básicamente la problemática principal que tiene, que excede por mucho el marco que da la ley 21.331, la ley 20.584, y eso evidentemente desde el punto de vista estrictamente legal no corresponde. Básicamente ese era mi aporte. Gracias. Claudia. Hola, buenas. Soy Claudio Melo, secretario de ASOMED y también presidente del capítulo del Colegio Médico del Instituto Psiquiátrico. Generamos un documento en base a una revisión bibliográfica sobre esta situación actual y, bueno, la titulamos de esta forma, como los hospitales psiquiátricos en Chile si deberían cerrarse o más bien reformularse. En la famosa obra de Erving Goffman, que es Internados, ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales, el autor define y describe las características de las instituciones totales y explica la vida social de los internos en un hospital psiquiátrico. Define institución total como un lugar de residencia y trabajo donde un gran número de individuos, en igual situación, aislados de la sociedad, por un periodo apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria administrada formalmente. Si bien señala que la cárcel sería un ejemplo claro de esto, más bien estudia principalmente a un hospital psiquiátrico. Dentro de los aspectos interaccionales y efectos de la institucionalización, enumera siguientes términos como jerárquico, profanación del yo, en la cual el interno pierde su rol en la sociedad, quedando despojado de lo que tenía en el mundo exterior y quedando aislado de los roles del pasado en una mutilación del yo. En esta misma línea identifica el cambio cultural, advierte si tiene una larga estadía sufrirá una desculturalización, desentrenamiento, regresión situacional, etc. Características que dejan incapacitado al interno para desplegarse en la vida exterior. En Chile, en el año 1852 se fundó en Santiago la Casa Dorates de Nuestra Señora de Los Ángeles, siendo la primera institución en Chile para ofrecer un tratamiento a la patología mental. Y desde dicho momento, numerosos estudiantes médicos empezaron con el desarrollo de la psiquiatría en Chile, la que continúa hasta nuestros días siendo el heredero de dicha institución, el Instituto Psiquiátrico Dr. José Horvitz, siendo actualmente un centro docente, asistencial, centro de derivación nacional y con una diversidad de unidades clínicas únicas en la red pública. No hay estudios globales recientes sobre la prevalencia completa de la patología psiquiátrica en Chile. Uno de los más característicos fue un estudio que abarcó varias ciudades y publicado en 2002, en la cual describe que un 36% de la población estudiada había presentado patología psiquiátrica a lo largo de su vida y un 22,6% había presentado una patología en los últimos 6 meses, destacando así que los trastornos ansiosos fue el más frecuente de la población, seguido de los afectivos. De forma relevante, la que los trastornos mentales corresponden en Chile la principal fuente de carga de enfermedad, correspondiendo al 23,2% de años de vida perdidos por discapacidad o muerte. Se presume que estos valores progresan hacia el alza en la medida que las sociedades se tecnifican y se acrecienta aún más la desigualdad, con tasas de suicidio al alza incluso en población adolescentes y jóvenes, aumentando de 8,5 a 14,7 en el 2017. La Organización Mundial de la Salud ubica a Chile entre los países con mayor carga de morbilidad por enfermedades psiquiátricas, con un 23,2. Se reconoce que la hospitalización psiquiátrica suele ser un evento aislado en un paciente que padece una patología mental y principalmente una patología grave. Si bien no hay estudios chilenos para avalar dicha aseveración, se supone que la hospitalización ocurre en el menor grupo del total de pacientes y corresponde a quienes padecen patologías graves de la esfera de salud mental. Esquizofrenia, trastornos delirantes, trastornos afectivos, trastornos por consumo de sustancias, trastornos de personalidad en orden decreciente. Sumado al interés de los mismos psiquiatras, que es evitar dentro de lo posible clínica y socialmente una hospitalización, considerando la formación tenida en base a principios bioéticos, medicina basada en la evidencia y el modelo actual de la psiquiatría, que es uno promotor de derechos, en combinación con los diferentes esfuerzos estatales e internacionales para favorecer a quienes sufren de una patología psiquiátrica, como plan de salud mental, etc. Luego de esta exposición, introduzco algunos temas para analizar, matizando que no somos los primeros en realizarlas, pero enfatizamos que no es la intención desconocer la gran utilidad de los avances en el crecimiento de la salud mental a nivel comunitario ni en derechos humanos, particularmente denunciando los grandes abusos y la arbitraria diferencia entre normal y anormal. Todo el desarrollo teórico ha sido útil para impulsar sustancialmente cambios en el funcionamiento que actualmente existe en los hospitales psiquiátricos.
y en particular cuando se realizan capacitaciones frecuentes a los funcionarios en temas de derechos humanos en nuestro instituto. De esta forma existe una activa observación en nuestro instituto, regulación de las prácticas de los pacientes. En la misma línea, podemos definir aún un hospital psiquiátrico como una institución total, y el ingreso que estos tienen son una afrenta para el paciente que consulta y requiere dicha intervención. ¿Se debe considerar su cierre debido a que no se cumplen estos requerimientos convenidos por el Estado de Chile? Actualmente los hospitales reciben un conjunto de pacientes que ingresan por una patología psiquiátrica muy descompensada, ingresando en una unidad de corta estadía durante tiempos determinadísimos. El denominador común es rehabilitar y reintegrar, obtener el máximo de independencia y participación en los aspectos de vida. Asimismo, con el cambio de modelo de la concepción de discapacidad hacia uno en la cual la discapacidad radica en la sociedad, pues la que impone barreras. Y esto es lo que todos nosotros en el instituto estamos claramente comprometidos. Lo terminaré lo antes posible. Cambiar este foco finalmente cambiar el foco hacia un hospital psiquiátrico finalmente se ha desplazado el tratamiento ambulatorio. Y por lo tanto, estos son los que padecen mayor malestar psíquico y son manejados de distintas áreas. Centrar este foco, asimismo, se desplaza la integración ambulatoria. En nuestro hospital, ¿cómo podemos olvidar el recurso de hospitalización en una institución que podría ofrecer un abordaje multidisciplinario, rehabilitación terapéutica, vínculos con centro de capacitación en espacios laborales protegidos, revinculación familiar luego de una catástrofe, contacto progresivo con el medio ambiente a través de salidas progresivas y asegurar una hospitalización corta con el reintegro a través de una salud mental en Chile cuando el paciente ha sido rechazado en un hospital general? Esto es lo que ya se está realizando en nuestro instituto. Asimismo, en base a la realidad chilena, el enfoque no sería mejor que estos centros, en vez de desaparecer, sino que funcione según nuestros estándares modernos, superespecializados, intervención de distintos actores y estamento en un trabajo mancomunado, para mejorar la observación y evitar abusos. Sin embargo, esto es incluso algo que ya estamos haciendo. Eso es todo. Gracias, Claudio. Espérate un poquito, Carmen. Le voy a dar la palabra a la señora Diana, también representante de familiares, a Helmut Ginter, que es el director de la clínica Raquel Gaete de Extensión, y a ti, y terminamos. Piensen que tenemos un plazo acotado para poder responder esta encuesta ciudadana, que es hasta el día 20 de octubre. Yo sé que nos gustaría conversar mucho más, ¿ya? Y yo creo que esto tiene que dar pie para sucesivos conversatorios, ¿ya? Pero los invito a contestar la encuesta, por favor, desde su individualidad, desde sus organizaciones, desde los grupos que representan, ¿ya? Vamos a dejar a la señora Diana. Diana. Sí, aquí estoy presente. Agradezco la oportunidad de poder participar en este conversatorio. Pero también sé que hemos trabajado solamente la parte de la internación, como explicaba adelante la doctora. También tenemos que considerar que para llegar a la crisis psiquiátrica existe la otra parte, que es la parte, ¿cierto?, de la atención de ambulatoria, de la entrega de la atención de los CEFAM, ¿cierto? Tenemos que partir por ahí, porque nosotros no podemos pensar solamente que el paciente llegó a hospitalizarse. ¿Y por qué llegó ahí? Porque no tuvo antes un tratamiento adecuado. Y yo creo que tenemos que pensar en la promoción y en la prevención para poder partir y después, y ahora yo sé que estamos trabajando en la internación, que es la que a nosotros nos compete a todos los familiares, pero también tenemos que ver y analizar la parte social. Eso lo tenemos que analizar, porque la ley también dice la parte que tenemos que la salud es una política. Es verdad que la política la salud es política, porque tiene que estar en todos los estamentos, tiene que estar en todos los estamentos de la sociedad.
Tenemos que estar todos trabajando por este cambio, tenemos que trabajar por este cambio. No queremos que se cierren los hospitales psiquiátricos. Debe existir el hospital psiquiátrico Horby porque va a ser el que nos va a trabajar la investigación de todo el trabajo psiquiátrico. No podemos permitir eso a los familiares, imposible. Porque siempre van a existir pacientes que van más allá de un tratamiento adecuado, de un equipo terapéutico, de un CEFAM, de un COSAM. Yo creo que para mí la importancia de esto es seguir y no desconocer que todo está mal. También está todo, y tenemos algo por qué luchar, algo por qué reglamentar, algo por qué discutir. No está todo perdido. Eso, nada más. Hola, disculpen, yo quiero hacer una sola pregunta cortita, súper cortita, por favor. ¿Se podrá? ¿Quién es? Mi nombre es Luzmira, soy de Corfadich. Mi pregunta es súper corta y esencial para mí, es de vital importancia porque tengo a mi hijo con esquizofrenia y paranoide y ahora lo tengo hospitalizado en el hospital Horby en estos momentos, en el sector 7. Y el día de mañana cuando mi hijo me pegue a mí, a mi mamá, a mi marido, a mis hijos, el hospital del Carmen no me lo quiere atender, los carabineros no me lo quieren llevar a la urgencia y yo no sé qué hacer después el día de mañana cuando mi hijo de nuevo se vuelva a descompensar. Yo mi hijo lo hospitalizo 2 o 3 veces en el año. Y si me vuelve a descompensar, ¿dónde voy a llevar a mi hijo? Eso es todo. Muchas gracias. Ahora y después Carmen Obreque y terminamos con la invitación de contestar la consulta ciudadana. ¿Selma? Hola, buenas. También muy breve porque ya estamos media hora pasados en el plazo que teníamos. Más que nada preguntar si, me imagino que no dentro del reglamento, pero si ustedes saben de cuáles son las instancias que se están proponiendo para las personas que están en larga estadía, que el proceso de desinstitucionalización es sumamente complejo, porque ya hay gente que lleva más de 40 años institucionalizada. Estamos de acuerdo en que así ocurra, pero la verdad es que nos preocupa cuáles son los plazos que están estableciendo, porque un plazo de 12 meses o incluso el plazo de 5 años, la verdad es que son plazos que pueden resultar un tanto estrechos. Entonces queríamos saber si hay alguna propuesta para todas estas personas que en la región metropolitana, no sé, calculamos por lo menos unas 300. Eso, gracias. Gracias, Jim. La verdad es que no hay una propuesta, pero quiero contarles que nosotros estamos trabajando en una mesa técnica en el MinSal dirigida por la disquera, en que estamos tocando todos estos aspectos. Por lo tanto, a nosotros nos sorprendió este reglamento que no va en la línea de lo que estamos trabajando, ¿ya? Y eso continúa, ¿ya? Y estamos tocando estos aspectos que tienen que ver con los hogares, residencias protegidas o clínicas de extensión para la larga estadía. Quiero complementar un punto. Efectivamente, el plan de desinstitucionalización a que alude el reglamento se está trabajando por el Ministerio de Salud. Tiene distintas mesas y la línea prioritaria que se está trabajando ahora es la desinstitucionalización de niños, niñas y adolescentes de residencia, porque es un plan de desinstitucionalización más amplio, que abarca todos los casos de personas que están bajo la custodia estatal en centros, digamos, como residenciales. Por lo tanto, hoy a la fecha se está trabajando con el Servicio de Mejor Niñez, se está trabajando con la Defensoría de la Niñez, se está trabajando con residencia, ¿ya? Pero a ese nivel, a nivel de niños, ¿ya? Posteriormente señalan esas mesas que trabajan el plan de desinstitucionalización, se van a contactar con los hospitales psiquiátricos para ver ya la situación de las personas en largas estadías. Sí, tengo que hacer presente algo que lo conversamos aquí con mi colega José.
Precisamente cuando se trata de empresas, toma medidas, digamos, porque es una iniciativa privada, existe una inversión privada, ¿ya? Entonces tiene que haber un plan, digamos, distinto, tratándose de empresas privadas. Pero como señalo, yo estuve conversando con la Defensoría de la Niñez a propósito de estas mesas del plan de desinstitucionalización, todavía no llegan a la etapa de las personas de largas estadías, pero nos aseguraron que en esa instancia iban a solicitar también nuestra intervención. Por lo tanto, apenas sepamos algo, Helmut como socio estratégico, claramente estaremos en contacto. Gracias, Carolina. Hay varias mesas funcionando en el MinSal para alguna de estas cosas, pero con líneas muy distintas a lo que se plantea en el reglamento. Carmen. Hola, voy a poner acá. Muy buenas tardes ya a todos. Lamento que se haya ido gente, es importante para nosotros que se grabe. Ya yo represento la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Sociedad Civil del Servicio de Salud Metropolitano Norte en este minuto. Y me acompañan dirigentes, se conectó mucha gente por Uberlinda Venegas, ya que eran dirigentes, y vino mucha gente y se va, porque los ritmos y las dinámicas son distintas para los otros, ¿ya? Porque esto es largo, tedioso, es complejo. Entonces, pero sí, dos cosas. Hay una manifestación, yo lamento que una de ellas comunicación del servicio acá, hay una manifestación de enorme preocupación por parte de la población, porque la sensación, igual que la señora dice, se va a cerrar. ¿Y qué hago con mi paciente? Esa es la sensación anímica. Entonces, nosotros requerimos, esto es una conversación que hubo en reunión con el COSOC saliente, requerimos que se reúnan ya con las dirigencias. Nosotros necesitamos una reunión en particular. Don Carlos Abarzúa hizo una capacitación para nosotros en la ley, para poder entrar y entender. Está aquí la presidenta del PRAIS, para también entender qué alcances tiene con otro. Entonces nosotros requerimos, una educación y formación rápido, porque esto está encima, y lo otro también saber qué necesitan, porque la dirigencia puede prestar su energía, o sea, lo que nosotros somos como, yo soy funcionaria, somos limitados en nuestra capacidad política, la dirigencia no es limitada en su capacidad política. Entonces está a disposición, y eso vengo a decirle a ustedes, ¿ya? O sea, ustedes necesitan diputados, necesitan conversar con alguien, bueno, la dirigencia está a disposición, pero necesitamos que esto se coordine, y nosotros creemos que es un tema importante. Es más, los análisis que hacen algunos de nuestros dirigentes, que esto tendría entonces relación con otros institutos, o sea, no solamente psiquiátricos, ¿no? Entonces, es un problema relevante para nosotros. No, Carmen, la verdad es que esto está referido exclusivamente a instituciones psiquiátricas. Sí. No están tocados los otros institutos. No, sí, eso lo sabemos, pero mira, igual que cuando se cambia de servicio nacional único a muchos servicios, la fórmula y la dinámica ya va a copiarse. O sea, la mirada que hacen los dirigentes más global. Mira, va a transitar hacia venta privada. Entonces, eso. Muchas gracias. Carmen. Yo creo que lo más importante en estos momentos, tenemos un plazo perentorio. Esta consulta ciudadana termina el 20 de octubre y por lo tanto es la invitación a hacer las observaciones o a opinar sobre este reglamento propuesto. Lo vamos a hacer nosotros también como institución, ¿ya? Les agradezco muchísimo la enorme concurrencia. La verdad es que llevamos 2 jornadas, la de la semana pasada y esta, que han sido como bien extensas. Yo insisto en que esto tenemos que mantenerlo, más allá de cómo nos vaya con el tema del reglamento, se apruebe, no se apruebe, dudo que se apruebe, digamos, por todos los elementos legales, digamos, contradictorios que tiene, ¿ya? Pero sí, yo insisto en que tenemos, ¿ya?, que ponernos a pensar en cómo hacemos las cosas, a tener mayor claridad en esta cosa tremendamente confuso de las autoridades del color político que sea, de salud mental y psiquiatría. Una cosa es la salud mental, que abarca muchas visiones desde sociológicas, filosóficas, políticas, etcétera, y otra cosa es el quehacer de la psiquiatría, que es lo que nos convoca aquí, ¿verdad? Nosotros podemos opinar respecto de los elementos de salud mental, ¿verdad?
pero estamos hablando de un reglamento de internación de patología psiquiátrica, no salud mental. Así es que es una invitación, digamos, a que continuemos conversando y a que efectivamente respondan la consulta ciudadana. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, gracias, hasta luego. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por todo.